sinceramente que hagin aceptat la nuestra invitación. Fue un esfuerzo parte mía. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta jornada, que espero les interesará muchísimo y quizás les ayudará en el futuro a entender más del IMAX, de qué es el IMAX, de la posibilidad del IMAX y principalmente en el tema bastante reciente de la aplicación en construcción de fachadas ventiladas, que es el tema principal de la jornada. Entonces, yo me llamo Cristian Doucet, soy el responsable comercial y marketing del IMAX para el sur de Europa y pertenezco a la empresa LG Ausis Europa, que hace parte del grupo LG. Después les voy a comentar rápidamente quién somos. Entonces, la idea del día es realmente de comunicar a ustedes el máximo de informaciones para que podáis pensar en el futuro en un uso intensivo del IMAX como verdadera respuesta a las nuevas tendencias en la arquitectura. Ahora, les voy a presentar un poco los ponentes, el equipo nuestro, porque finalmente nos presentamos hoy en el mercado español como un equipo completo. Es que no es solamente un material que vamos a discutir hoy, pero vamos a presentar un equipo especializado en el material, en sus aplicaciones y en particular en el tema de la fachada, con los varios actores que intervienen en un proyecto de fachada y de construcción. Entonces voy a empezar con Marta Trede, mi colega, que también es de la empresa LG Ausis, y Marta es directora de proyectos de IMAX, que nos explicará las características de la piedra acrílica, las ventajas de su uso en fachadas y el sistema constructivo utilizado por su instalación. También mostrará los certificados del material para su aplicación en exteriores, entre ellos el reciente, y eso es un punto muy importante, donde vamos a gastar un poquito más de tiempo, del certificado de homologación técnica europeo, que llamamos el ETA, otorgado por la Organización Europea de Aprobación Técnica EOTA. Y eso es un elemento importante porque somos los únicos hasta hoy a tener esta certificación europea por poder aplicar el IMAX como piedra acrílica en la fachada. Mientras los competidores otros hasta ahora no tienen esta certificación. Por otro lado, después vamos a escuchar a Xavi Viladeval. Bueno, después, sí. Xavi de la empresa Valit, que es un taller Quality Club cualificado por nosotros como LG Ausis, y taller especializado en la ejecución de fachadas en IMAX, que desvelará una muestra a escala real de una sección de una fachada ventilada que se encuentra fuera, que puedes después mirar y hacer unas preguntas con la presencia de Xavi, que pueda llevar las respuestas. Y asimismo Mike Kusatz, aquí a la izquierda, técnico de las empresas alemanas, representante y técnico de las empresas alemanas BWM, no sé cómo se dice, BWM, ¿se dice en español? BWM y Kyle, nos describirá los sistemas de anclaje para fachadas, mientras Tom Klingbeil, el arquitecto aquí a mi derecha, del estudio alemán Kaden Klingbeil, que expondrá el reciente proyecto de la Villa Wiese en Berlín, donde realizó toda la fachada con nuestro IMAX. Entonces nos interesa seguramente a todos esta reciente experiencia. Y después Héctor Jimeno, aquí a mi derecha, nuestro distribuidor, gerente de la empresa Alpisa, nuestro distribuidor en España, que tiene varios almacenes y es encargado de distribuir el material a los varios talleres en España, que tiene almacenes en Valencia, Murcia y Madrid. Y aquí en Barcelona se apoya con un equipo de shock, principalmente en la presencia de Xavi y de Teresa, que está aquí sentada, que son nuestras, ¿cómo se dice?, nuestros partners en Cataluña. Bueno, ahora,
rápido, voy a explicar un poco quién somos. Entonces, LG Ausis hace parte del grupo LG que ustedes conocen seguramente más a través la parte electrónica, como los móviles y los electrodomésticos y todos. Dentro del grupo LG, nosotros hacemos parte de la empresa, que es una filial, una división que se llama LG Ausis, que al final fue el núcleo del grupo LG durante 60 años, que ha sido la división de materiales industriales de todo el grupo. Y hoy LG Ausis emplea más o menos 3.700 empleados y es presente en 132 países. Y es la segunda empresa más importante en Corea, entonces empresa coreana. Dentro de la LG Ausis, que produce varios materiales de construcciones, puertas, ventanas, polímeros dedicados a la construcción, dentro de la gama de los productos producidos por LG Ausis hay el IMAX. Y nuestro IMAX tiene dos sitios de producciones. Uno en Corea, donde vemos aquí, solamente aquí, las 4 líneas de producciones de IMAX que tenemos en Corea. Y más recientemente hemos construido una fábrica en Estados Unidos, en Georgia, al lado de Atlanta, por necesidad para poder abastecer el mercado americano. Y parcialmente esta fábrica también nos sirve ocasionalmente para el mercado europeo. LG Ausis, yo y Marta pertenecemos a LG Ausis Europa, que es una filial de LG Ausis, baseada en Ginebra, con oficinas también en Alemania, y que es responsable de que introdujo el IMAX en Europa hace más o menos 11 años, y entonces que sigue toda la red de distribuidores nuestros y que sigue todos los aspectos técnicos, de marketing y comerciales. Ahora, la red de IMAX en España, que es importante. Tenemos un distribuidor, como lo he comentado, Alpisa, con sus varios almacenes. Nosotros entregamos las chapas de IMAX por paletas a nuestro distribuidor, que después se encarga a abastecer el mercado y los varios talleres a través del país, incluyendo Avalit, que acabo de presentar. Bueno, durante los últimos años, IMAX ha demostrado ser capaz de hacer realidad cualquier concepto surgido de la creatividad de los diseñadores y arquitectos. Es por eso que figuras internacionales como Zaha Hadid, David Chipperfield, Ron Arad, Mark Newson, Jean Nouvel, Karim Rashid y muchos otros han aprovechado de las numerosas calidades innovadoras de nuestra piedra acrílica de nueva generación. Aquí me encuentro, bueno, con una de estas celebridades, vamos a decir, y aquí la foto de derecha fue cogida en el Hotel Cataluña, en la Plaza de Europa, que hemos realizado con el grande apoyo de Avalit como transformador e instalador y con el estudio de Jean Nouvel y de Rivas Arquitectos. Tengo aquí también la presencia de una persona que se llama Damien Rochon, que nos ayudó muchísimo a introducir el IMAX en este proyecto, y lo agradezco. Bueno, ahora les voy a comunicar un poco una idea personal, vamos a decir, unas pistas de reflexión creativas, sugiriendo unas propuestas de utilización del IMAX en las fachadas. Entonces, yo tengo más o menos un concepto ¿cómo se dice?, que alimentó mi reflexión, es que me gusta mirar el pasado para diseñar el presente con materiales que inspiran del futuro. Pienso la IMAX, obviamente. Bueno, en la historia de la arquitectura reciente, los grandes creadores han creado obras vinculadas al concepto racional de volúmenes construidos a partir de líneas ortogonales. Aquí vemos el pabellón bien conocido y famoso que se encuentra en Barcelona de Van der Rohe, obviamente. Otros que conocemos bien han creado una arquitectura orgánica gracias a volúmenes sinuosos que se han convertido en íconos de la naturaleza.
La modernidad creó nuevas formas orgánicas influenciadas por el uso de nuevos materiales. En esto pienso que el IMAX puede ser una oportunidad hoy para intentar pensar al futuro. Y un uso innovador de materiales tradicionales, en este caso como el vidrio, que es esta torre que hizo Frank Gehry en Praga. Baseado con estos conceptos, me gustaría comunicar unas propuestas que se podían imaginar con nuestro IMAX aplicado en fachada. Obviamente con el IMAX una de sus características es que es posible modelar las chapas gracias al proceso de la termoconformación y así poder responder a su creatividad. Aquí vemos directamente el interés de poder termoconformar y de trabajar en tridimensional nuestro IMAX, en comparación con otros materiales con los cuales es más complicado. Bueno, obviamente nosotros con el IMAX ofrecemos kits completos según las necesidades de los arquitectos. Aquí es una pista de reflexión que llamé el entrelazado, que podía ser, si lo ponemos en situación, podía dar un poco este efecto. Solamente son ideas y son ejemplos. Otro efecto tridimensional que podíamos imaginar, con el cambio de grosor, se puede crear varios efectos tridimensionales. Eso es otro elemento que hemos puesto en situación. Otra pista es el efecto de dunas, entonces siempre en el tema de los efectos tridimensionales. Aquí podemos imaginar una fachada aplicado con este patrón particular. Ahora podemos también trabajar la textura con el IMAX. Aquí podemos imaginar unos efectos de papel perforado, donde se puede también jugar con la luz, con la retroiluminación. Aquí vemos otros proyectos que ilustran las posibilidades que podía ofrecer el IMAX mañana en fachada. Siempre con el tema de la luz, que es una de las características del IMAX, teniendo unos colores translúcidas y con las cuales podemos obviamente jugar con la luz fácilmente. Son, por ejemplo, las posibilidades de tener líneas de diferentes tamaños, creando un patrón de color y una sensación general de movimiento y de profundidad. Un efecto de contraste donde se puede jugar con material translúcido y material opaco, por ejemplo. Las fachadas digitales son cada vez más importantes y hay mucha demanda en el mercado por combinar la tecnología y las propiedades de nuestro material. Tanto que la pieza que realizó Xavi, que ustedes pueden ver después, lo explica y lo demuestra. A la derecha, eso es la entrada de un edificio que hemos realizado en Berlín, que se llama la Schönhauser Tower, donde por detrás del IMAX hay una cantidad importante de LEDs controladas por computador, donde se puede comunicar, diseñar, escribir. O sea, se puede utilizar la entrada de la fachada como un media, casi dicho, digamos. Bueno, otras ideas, vamos a decir, de donde podríamos utilizar y considerar la retroiluminación de las fachadas. Es un tema que realmente se está desarrollando mucho. Les quiero contar una pequeña historia personal que me aconteció aquí en Barcelona. Teniendo en cuenta todas esas propiedades del IMAX y teniendo, aparte es una grande pasión por este material, visitando la Pedrera, la Casa Milà, me pregunté un día qué sería la reacción de Gaudí si yo hubiera hecho una cita con él para intentar convencerlo a utilizar el IMAX en uno de sus proyectos. Y entonces, a partir de esta historia, cogí contacto con la cátedra de Gaudí en la Universidad Politécnica, la cátedra Gaudí, que es la biblioteca, la memoria, vamos a decir, de toda la obra de Gaudí, y encontré los dirigentes de esta cátedra, y durante un año hemos trabajado en este tema. Es que hemos conversado a ver un poco si realmente Gaudí hubiera sido interesado por nuestro material, aunque sea un material de nueva tecnología y que a la época le gustaba más los materiales, vamos a decir, naturales,
¿ok? Y finalmente fue sorprendido porque la cátedra de Gaudí me mandó una carta y fue firmada realmente por el conservador de la Real Cátedra de Gaudí, donde nos autoriza a replicar algunos objetos diseñados por Gaudí usando del material IMAX, debajo de la supervisión de la Cátedra Gaudí. Entonces, como piedra acrílica, con la posibilidad de curvar el material, la posibilidad de trabajar la textura, la posibilidad de moldearlo, la posibilidad de escultarlo, entonces la conclusión del Cátedra Gaudí es que podía ser interesante. Y para mí fue un grande placer y una grande sorpresa. Entonces, ahora buscamos unos arquitectos que serían interesados a ayudarnos a desarrollar este proyecto. Y si no sé si en la sala hay algunos que pueden ser interesados en el futuro desarrollar esa idea. Y entonces, trabajando con la Cátedra Gaudí, me autorizaron a consultar los archivos. Y descubrí un plan de la fachada original de la pedrera de la Casa Milá, que fue introducido al ayuntamiento por el permiso de construcción, y fue así. Y si notamos esa torre que no existe, entonces la idea era, con la Cátedra Gaudí, de reproducir a escala menor esa torre que nunca fue finalmente construida, pero diseñada por Gaudí. Eso es un poco mi sueño personal. Bueno, esa fue una historia personal. Nada, ahora voy a pasar la palabra a Marta, nuestra arquitecta, que les va a explicar un poco lo que es el IMAX y todos los temas relativos a la certificación del material. ¿Cómo? Sí, te la voy a cerrar. ¿Tú eres aquí? ¿Esta? ¿No? ¿Esta aquí? ¿Es esta? Sí. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a nuestra presentación. Yo les voy a hablar sobre el tema en sí, lo que es la fachada en Himex, que es un tema nuevo. Voy a hacer un sumario, por ejemplo, características del material, que es bien importante. De ahí lo que es el certificado europeo, cómo fue que obtuvimos el certificado europeo, porque a veces se piensa que es que se extiende con un par de ensayos, y hemos hecho un trabajo de casi 2 años haciendo todos estos ensayos. Himex y su aplicación en fachadas, y al final cómo abordar un proyecto de fachada en Himex. La mayoría de arquitectos siempre que me llaman preguntan, ¿se puede hacer en Himex? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? Y les voy a dar una idea cómo podemos hacer en el futuro si alguien tiene un proyecto en Himex. Vaya, ¿qué es Himex? Himex, 2/3 es hidróxido de aluminio, que son minerales naturales que se gana de la bauxita, y 1/3 es polimetacrilato, que es la resina acrílica, que permite que el material se termoforme y se pueda pegarse juntas. Himex, la fabricación de Himex es muy fácil, porque se fabrica con las herramientas de los carpinteros y se puede cortar, fresar, perforar, termoconformar, lijar para obtener una superficie ideal. También el calentamiento es de 160 hasta 180 grados, y después de ese calentamiento el material es como goma, y ahí se puede termoformar en el diseño escogido. Otras características de Himex, como acabo de mencionar, es apto para exteriores y no se ve afectado por la radiación ultravioleta. También hicimos los ensayos. No es poroso, por lo tanto, bien difícil que se manche, y si y si se mancha un poco, se puede eliminar fácilmente. Es resistente a los impactos, a las altas temperaturas. La translucidez, este es un tema, es muy actual en los últimos 3 años.
Hablando de interiores, por ejemplo, hemos hecho muchos bares retroiluminados, recepciones, paredes. Ese es un tema que es muy actual, muy interesante, y ahí tenemos esa ventaja que nuestro material es translúcido. Tenemos unos colores especiales que son los Lucent, son 4 colores que son más translúcidos que los estándar. Continuidad visual gracias a las juntas imperceptibles. Con Jaime se pueden crear muchas formas, y ya que se puede pegar sin juntas, se puede hacer una pieza de 16 metros que parece como que fuera una sola pieza, como que fuera colada. Ok, lo que acabo de, ya lo mencioné, que se puede termoformar. Los aspectos ecológicos, este es un tema también que es muy importante actualmente. Hay mucha conciencia con lo que es la ecología. Nosotros, el LG Houses, tenemos unos avanzados métodos de producción acorde a los más altos estándares ecológicos. No contiene ingredientes tóxicos, no emana gases después de ser instalado. Esto también hicimos unos ensayos porque en varios museos en Alemania tenían el problema que habían unas vitrinas de MDF, emanaban gases y se estaban dañando las piezas expuestas. Y se hizo un estudio, nos preguntaron que si queríamos pues participar, darles muestras. Hicimos unos ensayos y el resultado fue que la cola y el Hymex no emana gases, y por eso está siendo utilizado mucho en museos. Estamos haciendo un museo en Berlín, son 1.200 metros cuadrados, y todas las vitrinas son vitrinas muy grandes, son hechas en Hymex. También 2/3 de los ingredientes son naturales y se fabrica con desperdicios mínimos. Ahora voy a abordar el tema del certificado ETA, Europea Technical Approval. Como mi colega ya lo mencionó, somos la única piedra acrílica que ha logrado este certificado después de muchos ensayos. Ahora, antes de obtener el certificado, como ya mencioné, hemos realizado múltiples ensayos mecánicos, resistencia al fuego, radiación ultravioleta, la resistencia a la intemperie, que es también muy importante ya que es para el exterior, el ensayo de envejecimiento. Esto solamente es una foto, un ejemplo de... A veces parece muy fácil, pero a veces hemos tenido que dejar 1.500 horas, ¿ya? Y luego otras 1.500 horas, un test para estar seguros de que el material resiste. ¿Cuántas horas por año? ¿Cuántas horas y años? O sea, unas horas corresponden a... Así, o sea, depende. Lo otro, el envejecimiento, 1.500 horas representan 10 años, por ejemplo. Aquí son algunos resultados de los ensayos mecánicos. Cabe mencionar, por ejemplo, módulo de flexión, resistencia a la flexión, absorción del agua, que es nuestro material, tiene muy buenos resultados, no absorbe mucho el agua. Luego de estos ensayos, de los resultados, se fijó el tipo de construcción que se iba a utilizar, ¿ya? Y se definió una fachada ventilada. Por ejemplo, el espesor del panel tiene que ser de 12 milímetros, una profundidad de fijación del anclaje de 8.5 milímetros, y por ejemplo la distancia axial mínima del anclaje también se definió. Resistencia al fuego. Este es porque cuando se dice, aquí está una norma 13501, cuando se oye la norma quizás muchos la conocen, pero esta es una norma especial que se llama SBI, que significa Single Burning Item, ya que es un elemento único en combustión. Es un test especial donde tuvimos también muy buenos resultados, BS1 de 0.
que significa el B es la clasificación, S1 baja densidad de humo, al quemarse no sale mucha cantidad de humo, y el D0 significa que no gotea. Aquí se pueden ver que pusimos, estas son aquí todas estas son piezas de Jaime, se dejaron estas juntas, ya que con esas juntas se puede comprobar que si es una sola pieza es más fácil de que no entre en llamas, pero con las juntas es más propenso a que haya más fuego, pero tuvimos muy buenos resultados. Esta es en esta clasificación de la resistencia al fuego, ya que el material no es un material que sería, creo que la norma española es M0, que es un material natural como la piedra natural, nos ponen una restricción que se puede instalar una fachada hasta 22 metros, lo que no significa que no se puede hacer más, le pueden dar permisos especiales. Aquí el proceso, también para el proceso de certificación, era muy importante, una fachada ventilada o una fachada está expuesta a diferentes inclemencias del tiempo, sol, calor, viento, humedad, y una cosa es la resistencia del material recién producido y otra es qué pasa con el material después de 10 años de estar instalado, ¿ya? Después de todas estas inclemencias. Hicimos un ensayo de envejecimiento que fueron basados se simuló las inclemencias atmosféricas, ¿ya? Y tuvo una duración de 1500 horas, primero 500 horas, las 500 horas no hubo ningún cambio, el material estaba intacto, a las 1000 horas también, las 1500 horas se decía es un mínimo cambio, y estas 1500 horas representan 10 años, ¿ya? La resistencia a los rayos ultravioleta. Aquí he hecho una gráfica muy sencilla, ¿ya? Porque nuestros colores han obtenido un valor delta, que sería delta 3 y delta 4. O sea, es muy sencillo que significa que está del blanco al negro. Claro, el blanco tiene mucha mejor resistencia a los rayos ultravioletas. Y así el blanco, o sea, ya que el material se expone a la rayos ultravioleta, es imposible que no tenga ningún cambio. Nuestros colores han recibido el delta 3 y delta 4, que dice cambio de color poco visible y cambios medio visibles. Este es el certificado europeo, que si alguien lo necesita para algún proyecto, se lo podemos hacer llegar. Este certificado europeo lo tuvimos después de todo ese proceso que realizamos, y las 28 banderas que ven ahí son los 28 países en los que el certificado es válido. Hymex y su aplicación en fachada ventilada. Este es un esquema de fachadas ventiladas que se ven las grapas, se ven los paneles, su construcción. No voy a entrar mucho en el detalle porque el colega Mike Kutsatz va a hacer una explicación más profunda. Aquí otro que se ve está más claro, el sistema de anclaje, los perfiles de soporte vertical y los paneles de Hymex, que después verán la muestra que está afuera. Estas son diferentes tipos de juntas. Digo juntas porque no recomendamos pegarse en juntas, porque hasta ahora estamos haciendo muchas investigaciones en nuestros ingenieros en Corea. La cola no está, todavía no tienen un test de los rayos ultravioletas o resistente, y podría ser que al pegarlos sin juntas se viera una línea amarilla. Puede ser que no,
pero por eso mismo estamos haciendo muchos ensayos y tratando de crear una cola que sea resistente a los rayos ultravioleta. Hasta ahora la junta esa de traslape es la que más se ha utilizado en los proyectos que hemos realizado. Sí, para el tema de dilatación, ¿no? ¿Correcto? Aquí ahora viene la dilatación. Aquí pueden ver un proyecto, son estas juntas de traslape. Esta es una junta que son dos piezas unidas pero no pegadas, ¿sí? ¿Ya? Pero no era una pieza muy grande porque el material también se dilata y por eso recomendamos una junta un poco más abierta. En este caso era un proyecto más pequeño. Esta es la dilatación térmica, la fórmula, la dilatación, el coeficiente de dilatación. Hicimos también los ensayos y para una diferencia de temperatura de más o menos 30 grados centígrados, Himex se dilata más o menos 1 milímetro por metro lineal. Aquí están las 14 tonalidades de Himex, las que recomendamos para la fachada. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar otros colores. Para eso tenemos una garantía de 10 años. Ahora esto es importante para arquitectos, porque tengo muchos arquitectos que siempre me preguntan, ¿puedo hacer una fachada en Himex? ¿Ya? Integrantes de un proyecto de fachada, o sea, son muchas personas las que están envueltas en el proyecto y por eso a veces parece un poco complicado, pero ahí es donde entramos nosotros en juego, nosotros coordinamos el proyecto prácticamente. Está el propietario, el arquitecto, el constructor, el instalador de fachadas, el taller que fabrica las piezas y nosotros estamos ahí en medio tratando de ayudar y coordinar, ya que el material es nuevo, hay muchas preguntas. Este es siempre mi primer contacto, la primera pregunta, ¿puedo realizar una fachada en Himex? ¿Y cuánto cuesta el metro cuadrado? Eso es 100%. Yo recomiendo siempre, cuando alguien tiene un proyecto de fachada, siempre le digo, por favor, si ya tienen planos, los planos no tienen que no tienen que ser planos constructivos, pero si ya tienen planos y una idea para ver cuántas ventanas tiene, podemos realizar un coste estimado. Yo eso es lo que más recomiendo, porque se puede también ver si entra en el presupuesto. Aquí después de que cuando me envían los planos, yo me encargo, ustedes simplemente me envían los planos y yo me encargo de que ustedes al final reciban una oferta completa, o un coste estimado completo con instalación. Aquí yo le paso al instalador de las fachadas y al fabricante de Himex, le paso los planos y ellos hacen el presupuesto. Por ejemplo, el instalador de las fachadas hace el cálculo estructural para la fachada, para ver cuántos perfiles, la distancia del tacocal, cuántos tacocal se necesitan. Y él hace el presupuesto, cálculo estructural, los tacos CAI, los perfiles y la instalación. El taller de Himex calcula las piezas de Himex ya fabricadas con las juntas, ya sea el tipo de junta que se use y con las perforaciones para los tacos Kyle. Después unimos normalmente en una fachada, en un proyecto de fachada de un material convencional, el instalador hace la oferta completa y la envía al arquitecto. Aquí lo hacemos al revés, el instalador nos pasa a nosotros la oferta y nuestro fabricante hace la oferta completa. Aquí unos proyectos de referencia. Este es en Bremen, es un banco, se hicieron solo las piezas blancas. También se pueden hacer puntos focales en las piezas, en los edificios, y se puede ver. Esta fue la junta que solamente iba unida, ¿ya? No iba pegada. Aquí se puede ver mejor.
donde está la junta, pero como 2 metros, 3 metros, parece que fuera una sola pieza, las juntas no se ven. Esta es una casa privada, también la fachada fue hecha en Himex y todos los interiores, es un proyecto muy interesante. Este ya lo mostró mi colega, es el Chun House Atoa. Aquí pueden ver, se pueden poner diferentes motivos. Hicimos un evento de arquitectos aquí en este edificio y se programó que pusiéramos bienvenidos a nuestro evento, LG House, y se puede hacer muchas cosas con la luz. Aquí se ven las juntas, se ve más de cerca. Aquí son las piezas prefabricadas que se instalaron. Va con las taco kyle y la grapa solamente para montar. Aquí están las piezas que iban termoformadas. Este también es un edificio que solamente la entrada, el cliente quería a toda costa, la quería amarilla y se hizo en amarilla. Fue hace 3, 4 años. Este es un color de los que, digamos, no recomendamos, del Delta 3, Delta 4. Fue hace 3 años, 4 años y la hemos ido a ver y está intacta. Se mira muy bien. Este creo que ya la mayoría tal vez lo ha visto. Este fue nuestro primer proyecto de fachada que hicimos. Es el Leonardo Glaskuv en Bad Dürburg, en Alemania. Estas son todas esas piezas estructurales, o sea, no la estructura en sí, solamente está revestido con Himex. Este está también pegado sin juntas, eso fue hace 7, 8 años, hemos estado observando, las juntas no están amarillas. Esta es la Villa Wiese en Berlín, Alemania, que la diseñó, aquí está Tom. Tom, ahorita le va a hacer la presentación, le va a mostrar cómo fue el proceso, ¿ya? de fabricación, de planificación y por qué se decidieron por el material. Tom, gracias por su atención. Ahora vamos, Tom va a hablar en alemán, pero Marta va a traducir poco a poco en castellano. Espero que no va a ser un problema para ustedes. Si hay problemas después podemos preguntar y podéis hacer todas las preguntas. ¿Qué lo hace? Okay. ¿Müsstest du hier sitzen? Besser? Okay. Disculpen, la traducción simultánea es siempre complicada. Coge el micrófono un poco más adelante. Ayer practicamos un poco, pero vamos a ver. Sí. Before I start with my presentation, 2 words. Thank you for coming and thank you for your interesting. On Tuesday in the midday in Berlin, Alemania, unbelievable. Thank you, colleagues. Thank you, Coop. And the second, to present this villa is a chance to learn Barcelona. And we arrived here on Saturday and we had 3 wonderful days here in Barcelona. I must tell you, you have a really great city, and I come from a little village named Berlin, compares with Barcelona. I'm a fan. And now we want to start. My Spanish is terrible, so Marta helps me a little bit. I will speak in German. I hope I make it very short, and Marta makes it in Spanish. When I sit down in auditoria, I interested more not for the Finnish villa, more the way to come to this prepare the Himex facade.
And so I decided to show the way and also to give you a Vorstellung how to decide for the facade. Der Bauherr ist selbst Architekt. Warum entscheidet er sich für diese Villa für 2,8 Millionen Euro am Ende seiner beruflichen Karriere? El propietario del proyecto es un arquitecto que normalmente te podría haberla construido él, o esta fue una vivienda que costó 2,5 millones de euros. Y la pregunta es por qué no la construyó él mismo. Zwei Argumente. Das erste Argument, sehr kurze Bauzeit, und das zweite Argument, für Deutschland speziell, wenig Energie verbrauchen. Son dos argumentos. El primero, tenía que ser construida en poco tiempo, y el segundo argumento, tenía que ser una casa ecológica. Was man am fertigen Haus nicht sieht, es ist ein vollständiges Haus aus Holz. Okay. Der Bauherr übergibt die komplette Planung an ein Architekturbüro mit einer ausschließlichen Kernkompetenz in Holzbau. Este proyecto, la razón por la cual el arquitecto no la realizó él mismo y les pasó el proyecto a ellos es porque ellos son los arquitectos, Klingvall, son especialistas en hacer casas en madera. Solo hacen casas en madera. So blieb für uns die Aufgabe, den Entwurf zu übersetzen in eine Realisierung als ein Holzbau und diesen Entwurf zu korrigieren. Por eso recibieron los planos de este arquitecto y ellos con estos planos ¿cómo se puede decir? Lo tradujeron a la madera, lo traspasaron, lo planificaron en madera, hicieron prácticamente una nueva planificación. Bevor wir zum Bau aus Holz kommen, jetzt der Weg zur Fassade aus diesem Material Heimex. Antes de hablar de la casa y de la construcción en madera, quiero explicarles cómo fue que se decidieron al final por hacer la fachada en Heimex. Der Bauherr wünscht eine Fassade, die glänzend ist, die sich selbst reinigt, und unser Vorschlag war als erstes der Ausgangspunkt Gap Solution. El propietario del proyecto quería una fachada que brillara, que él misma se limpiara, que no tuviera que estarlo limpiándolo cada 2 meses, y que el tiempo de instalación fuera más corto. Die Konsequenz aus einer klimaaktiven Fassade ist ein sehr deutliches Fugenbild auf der Fassade, hier im Bild. Diese offensichtliche Struktur missfiel dem Bauherrn. Esta fue la primera opción que tenía el propietario del proyecto, quería hacer que se llaman Gap Solutions, pero se veían los perfiles, eran vistos y le pareció demasiado cargado, demasiado rígido, y por eso lo descartaron. So wurden wir beauftragt, Alternativen zu dieser Fassade zu finden, und der Weg bis zum endgültigen Produkt aus Heimex war mehrere Etappen. Antes de llegar a Heimex tuvieron varias etapas que comenzaron con este Gap Solution y otro tipo de fachada hasta que se decidieron por Heimex. Immer auf der Suche des Bauherrn nach einem Produkt, was möglichst monolithisch aussieht. La idea del propietario del proyecto era una fachada monolítica, que se viera, que no fuera rígida, que pareciera una sola pieza. Eine Fassade hinterlüftet, aus Einzelteilen, aber ohne sichtbare Fugen. Una fachada ventilada, pero que las juntas no fueran tan evidentes.
So viel über die Öffentlichkeitsarbeit, die Veröffentlichung in der Presse, ein Zeitungsartikel in die Hände des Bauherrn. Nosotros tuvimos la suerte que el propietario del proyecto encontrara un artículo, empezó a investigar en el internet y encontró un artículo sobre Himex y le pareció muy interesante y entonces lo propuso. Dank Internet fiel es dann nicht schwer, den Kontakt zu Marta Trede herzustellen. Y así fue como entraron en nuestra página web y yo soy el contacto para arquitectos y diseñadores y fue el primer contacto que prácticamente fue la gráfica que presenté en la presentación, que hice en mi presentación. Me llamó por teléfono para pedir más información sobre el material. Mit diesem Material wurden alle Vorstellungen des Bauherrn erfüllt. Cuando ya recibieron nuestra información, toda la asistencia técnica, dijo el propietario del proyecto, este es el material que quiero y que como me he imaginado mi casa. Zusätzlich war es noch verformbar, es war gewölbt und transluzent. También lo que les interesó que se pudiera termoformar y que se pudiera retroiluminar. Die letzten Details der Planung, die Anpassung an das gewünschte Endprodukt fielen direkt im Werk mit der Firma Kiebitzberg, wo die konkrete Ausbildung der Fuge im 1:1 Modell getestet, ausprobiert und beschlossen wurde. Después de haber decidido que se iba a hacer en Himex, se hicieron unas pruebas de escala 1:1, una pieza original, cómo se iba a ver la fachada. Kommen wir nun zum Bauwerk hinter der Fassade, dem Holzbau. Ahora entramos en la construcción de la casa, que es la estructura de madera. Dieses komplette Gebäude besteht, alle tragenden Bauteile und Decken vollständig aus Holz. Toda la casa está hecha en madera. Todas las partes portantes, toda la estructura es 100% en madera. Der Vorteil an dieser Bauweise, die wir ausschließlich in unserem Architekturbüro seit mehr als 18 Jahren betreiben, kurze Bauzeit und sehr hohe Präzision in der Vorfertigung. La planificación, ellos desde hace 18 años hacen solo casas de madera y en este proceso de planificación se planificaron todas las piezas en madera y es muy fácil de realizarlas. Nochmal zurück, die Möglichkeit, Holzbau zu kombinieren mit Himex sieht man in diesem Bild. Aquí se ven las posibilidades de la combinación de la madera con Himex. Rot Himex. El rojo la pieza rojo es el Himex. Braun Holzbau. El marrón es lo que es la parte de la madera. Die Außenwände sind komplett atmungsaktiv. Todas las partes exteriores tienen una respiración. Yeah. Like Gore-Tex jacket for yourself. Und die Feuchtigkeit kann hinter dieser Fassade perfekt abgeführt werden. La humedad puede salir. No queda en la construcción. Noch ein paar Eindrücke von der Bauzeit, die nur 7 Wochen gedauert hat. Zum Vergleich, der Keller hat 16 Wochen gedauert. Aquí la construcción de la... 6
sechs Wochen 7 Wochen die Rohbau, Holzbau. ¿qué? 17. 17. En 6 semanas habían había hecho toda la construcción de madera en 6 semanas y el sótano en 16 semanas. So begannen wir im März letzten Jahres und endeten im August mit dem Richtfest. En marzo del 2012 comenzaron la casa y en agosto ya estaba terminada. Normalerweise zum Richtfest? Esta es una costumbre alemana, no sé si en España se utilizará, que se llama el Richtfest. El día que se termina, que se ha instalado el techo, se hace una fiesta. Tiene que hacerse, si no, da mala suerte. Hier im Bild der Bauherr, Herr Wiese. Y esta es una foto del propietario del proyecto que está agradeciéndole a las personas que han colaborado en el proyecto. Die Rohbauphase mit vorgefertigten Wandelementen pro Geschoss eine Woche. Aquí se puede ver todo lo que es la construcción de la casa. Cada piso necesitó una semana para construirlo. Sofort nach Richtfest beginnt die Unterkonstruktion von BVM. Inmediatamente después de que estaba terminada toda la construcción de la casa, se comenzó con la instalación de los perfiles para la fachada. Alle von diesen 540 Einzelteilen sind im Werk vorgefertigt. Se utilizaron 550 piezas de Himex y todas fueron prefabricadas en el taller de Himex. Die letzten Präzisionsanpassungen erfolgen vor Ort. Los últimos detalles, por ejemplo, como podemos ver estas perforaciones, se hicieron en el lugar de la construcción. Es ist sehr einfach und sympathisch, mit diesem Material zu arbeiten. Que es muy fácil trabajar con Himex y que también es muy agradable. Und hier ein Detail für die Anpassfähigkeit des Materials. Aquí unos detalles de la fachada. Aquí, como se pueden ver, son detalles acá termoformados y también las esquinas no se ven juntas. Esos detalles no se pueden lograr con otros materiales convencionales. Auch hier die Hausnummer als Intarsie in transluzent eingesetzt. Aquí se puede ver el número de la casa es retroiluminado, fue fresado el número y es retroiluminado. Ein paar Eindrücke, der Innenhof im Obergeschoss. Aquí son unas fotos para que puedan ver un poco más de la casa. Der fast fertige Bau im April diesen Jahres. Aquí ya casi estaba terminada con los exteriores. Der Einzug erfolgte im Dezember. Sí, se pasaron los dueños del proyecto, los propietarios se pasaron a la casa, como se puede ver en la foto, en invierno. Letzte Woche die letzten Bilder mit Außenanlagen, Bäume und Gartenplanung. Esta foto la hizo la semana pasada, donde han sembrado los árboles. Vielleicht interessiert es Sie, welche anderen Bauvorhaben wir in unserem Büro geplant haben. Deswegen möchten wir ein paar Beispiele zeigen. Les quiero enseñar un par de casas más que él ha hecho, casas que ha hecho en madera. Tal vez les interesaría ver un par de ejemplos. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir schon hatten. No, okay. Bekannt geworden ist unser Büro mit dem ersten 7-geschossigen Holzhaus innerhalb der Stadt. Su oficina de arquitecto se hizo famosa porque esta fue el primer edificio de 7 pisos que se hizo en madera, el primero en Europa. Achten Sie auf die Straßenwerbung demnächst auch in Barcelona. Dieses Plakat, Werbung für das erste Elektromobil von Volvo. Esta es una publicidad para
Para Volvo, este es el primer Volvo electrónico, el primer carro electrónico. Por eso tomaron como escenario esta casa. Era un escenario, necesitaban un escenario ecológico, una casa de madera que representara la sostenibilidad. Ein siebengeschossiges Multifunktionsgebäude, 500 Meter entfernt von diesem ersten Vorhaben, ist jetzt in der Rohbauphase. Cerca de también de esta casa están haciendo otro Siebengeschossig. Están construyendo aquí por Demel, ya comenzó la construcción también de 7 pisos. Leider ohne Heimex, aber dafür 100% Holz. Sin Heimex, mala suerte para nosotros, pero completamente en madera. Eine Sporthalle am Stadtrand in Berlin. Esa es una de deportes, Halle de Deportes. Okay. 2 Siebengeschosser auf der ehemaligen Mauer in Berlin. Aquí también los 2 edificios son también hechos en madera, también 7 pisos. Ebenfalls, nicht ebenfalls, 5 Geschosse für eine Bauherrengruppe. Esto es muy interesante, ya que también las personas son más conscientes de lo que es la ecología. Familias se han unido y han construido sus apartamentos, se han unido y han construido este edificio y han comprado los apartamentos. Ein System, was sich in Berlin vor allen Dingen durchsetzt. Baugruppen. Este es un sistema que ya se hizo muy común en Berlín. Hier 15 Familien zu einer Baugruppe am Müggelsee. Eso también es el mismo sistema de esas familias que se han unido. Son 15 familias que construyeron las casas. Internationale Bauausstellung in Hamburg, gerade fertiggestellt. Estas fueron construidas como exhibición, ¿ya? Como un ejemplo de lo que es construir con ecología. Kurioserweise ein Auftrag des Berliner Senats für eine Feuerwehr auch aus Holz. Los bomberos, les pareció un poco raro, bomberos con la madera, pero construyeron todo en madera. Die zukünftigen Projekte, ein Wettbewerb in Lyon. Este es un concurso en que han participado en Lyon, en Francia. Sí. In Francia. Die Planung für einen ersten 9-Geschosser in Holz in Flensburg. Este es un proyecto también en Flensburg, que son 9 pisos, va a tener el edificio. Und ein Wettbewerbsbeitrag in Berlin City, Europa City. Y este también es un concurso en el que han participado, que se llama Europa City. Muchas gracias per la seva atención. Espero he estado más o menos la traducción, sí. Bueno, ahora Mike Kusatz, representante de la empresa BW Mikael, alemana, nos va a comentar algunos temas importantes técnicos, pero con el dinamismo que tiene nos va a mantener despertados, seguro. Esto esperamos. ¿Quieres que te lo vaya pasando yo? Okay. Okay. Un poco de paciencia y nos espera después un buen aperitivo donde podremos descansar. Muy buenos días, señores. Yo soy Mike Kusatz, el dueño de la empresa Kumatec Cleverwall. Tal como suena el nombre, Kumatec, el nombre comercial Cleverwall, paredes inteligentes, una idea mía. Paredes inteligentes, ¿por qué? Porque soy manager para España, para 2 empresas muy importantes de los sistemas de anclajes para fachadas y de la fijación de la fachada ventilada. Que ya hoy en día la fachada ventilada
es un sector muy importante. Antes, yo me recuerdo hace 12, 13, 14 años aquí en España hablábamos de una fachada decorativa. Y la gente decía, es decorativo. Si no pintamos, solo es decorativo. No, todo tiene una función. Y desde unos años está cambiando bastante por ustedes mismos que están aplicando unos sistemas para tener unos proyectos, primero, bonitas, de mucha durabilidad y de la sostenibilidad, que cada vez hemos visto con el señor Trump que es el futuro. Y también en España es un futuro muy grande. Aquí hay mucho sol que tenemos que aprovechar. No quiero hablar tampoco solo del sistema o de la marca. Les voy a enseñar un par de cosas también de unas experiencias nuestras. Aquí vemos la casa alemán BWM. El nombre ha creado el padre de la empresa hace 25 años. Desde entonces están también discutiendo con BMW, es cierto, y no sé por qué lo han hecho. Aquí vemos la central que está en Stuttgart, junto con un almacén, que ahí tenemos pues, en sistemas, los sistemas más frecuentes que utilizamos en vistos o ocultos, un stock de 2.000 a 5.000 metros cuadrados que podemos suministrar. Luego tenemos en Golem, hay una fabricación, hablamos de piezas pequeñas, que son los agrafes, las grapas, o las ménsulas, o perforaciones, o otros sistemas que tenemos para suministrar lo más rápido posible a las obras. Nuestra gama de productos, aquí hablamos siempre de unos 400 diferentes productos que tenemos para fachadas ventiladas. No significa un sistema para una placa en concreta, que hay muchas obras que son tan complicadas que al final se van combinando entre varios sistemas. Puede ser que empezamos con un sistema oculto, llegamos más arriba y llegamos a un sistema más visto, porque desaparece la vista, cómo se va anclando con sistemas vistos. Y luego pues tenemos muchas salidas en las paredes a veces. Hay obras que tenemos que salvar unos pilares que se han quedado ahí, 50 centímetros que hay que salir de la fachada. Con estos sistemas lo podemos hacer. Todo esto se calcula por nuestros ingenieros en Alemania. Hacemos planos estáticas y luego planos de montaje para el montador que instala como dice el plano. Todo lo que viene con nosotros con planos es una garantía para el promotor, arquitecto y empresa de montaje. Y eso hoy en día es muy importante para ustedes. Esa es la casa Keil Befestigungstechnik GmbH. Ellos fabrican pues la fijación que empleamos con el RG Himex. Le voy a dar un par de cositas para mirarlo, porque la historia es muy bonita. Vayan repasando, así pasamos por aquí. Esta fijación tiene una pequeña historia, porque por lo que vemos es un tornillo muy pequeño. Y colocamos piedras de 50 kilos, de 80 kilos en metro cuadrado. Viene luego la historia. Empezamos un tema que es la del sistema primero, pero vayan mirando mientras el Kailanka, porque su función les va a gustar mucho. ¿Dónde empezamos siempre con una fachada ventilada? Empezamos con la base de fijación. Ahora mismo, obra nueva, tenemos muy poca, pero tenemos mucha reforma. La reforma, ¿qué problema nos trae? Pues edificios que están hechos desde hace 40, 50, 60 años, que nos encontramos un muro, ladrillo, un bloque o simplemente a una pasta que se ha puesto en su día y hay que forrar esta fachada de nuevo. Pues importante saber lo que tenemos que colocar, lo que tenemos de muro para elegir el taco en la base de fijación que vamos a emplear. La base de fijación es el medio más importante de la fachada ventilada. Si esto no es correcto, nos puede causar los problemas más grandes de todo. Entonces, la fijación, después de la fijación vamos a elegir pues, puntos móviles como puntos fijos.
Esto se junta, se une con unos medios de fijación, de conexión, que pueden ser remaches, como pueden ser tornillos autotaladrantes. Llegamos al soporte vertical, que pueden ser Ls, Ts, tubos cuadrados o tubos ómegas, como les llaman. Y sobre ella pues colocamos la estructura horizontal. La estructura horizontal es prácticamente esto. Es una guía, depende del ingeniero que opina o pone en el plano, que sea de 3 metros o 4,50 metros, todo depende de la obra. Nunca se pueden colocar las perfiles en dimensiones de 6 metros. Es un tema de dilataciones, como todo el mundo ya sabemos, que hay que ir con cuidado y hay que está todo calculado. El sistema oculto tiene luego la gapa que va puesto con el caranca a la placa y se sienta en el perfil. Así tenemos un sistema oculto. Tenemos un sistema que ustedes ahora mismo están buscando una arquitectura lisa, plana y sin interrupciones de colores o juntas o remaches o tornillos. Pues eso es el sistema perfecto para esto. Y como podemos ver, el acabado delante con el Kailanka puesto la placa LG Himex. ¿Por qué necesitamos puntos fijos? Los puntos fijos absorben succión, presión de vientos, el peso de revestimiento, el peso de la estructura, nieve y hielo si existen, si no estamos en el norte, y cargos especiales. Entonces, la mayor fuerza siempre entra aquí. La segunda fase de los puntos móviles reciben pues, la succión y la presión de aire. Esto realmente es tema del sistema de anclaje. Luego depende, como comenté antes un poco, posibilidades. Bueno, no se acaba la pila. Las posibilidades de sacar esta fachada, aquí hablamos a lo mejor de 60 milímetros, podemos llegar hasta 60 centímetros. Todo se puede hacer. No hay límites. Todo lo que es calculable se puede hacer. Lo que hablé antes un poco de los tacos, hoy en día el problema, antes de hacer un presupuesto de una fachada, para ustedes lo máximo importante, lo que tienen que tener es qué muro tenemos, quién nos va a hacer la prueba de extracción para confirmarlo, qué tacos se tienen que emplear. El que emplea el taco es la persona responsable de todo. Entonces, puede ser varias casas que tenemos Fisher, tenemos Elliot, hacen pruebas de extracción y entonces ellos emplean los tacos que ellos ponen en sus pruebas. Se puede contactar con nosotros para dirigir los tacos, etc. Y si no, nos puede pasar esto. Lo que comenté un poco antes, que se ha equivocado alguien. Y esto... Hoy en día sabemos todos, una constructora, un instalador, un arquitecto, esto hace mucho daño, que no es necesidad hoy en día. Aquí se ha equivocado un poco pues, en el anclaje. Aunque hablamos aquí de una fachada ligera, de chapa, causa muchos problemas. Tiene mucha dilatación. Si todo está fijo y tiene que salir la fuerza por un lado, es el taco que reventa. Hay gente que dicen, esto es de aluminio, esto no se mueve en la vida, una vez puesto. Yo, no, se mueve y sale siempre fuera, no adentro. El sistema de anclaje para fachadas LG Himex, el nuestro se llama ATK 103 más 100 Minor. Se compuesta, bueno, vale, he cambiado otra vez la hoja. Aquí lo que Kailanka, lo que les dejé para que lo tocan, que lo vean. La historia es bastante sencilla y no es un tema nuevo. El Kailanka existe a 35 años, pero la historia tiene muchos años. Cuando se hizo en unas catedrales, tenían los problemas de cómo puedo hacer un pilar, levantar un peso, una piedra, sin que se me rompen las caras buenas.
quiero mantener las caras buenas, si cojo una pinza, lo cojo y por el propio peso me puede hacer una huella, me puede hacer una rotura a la piedra. ¿Cómo se podía evitar esto? Pues sencillamente se aprovechó este recorte y este elemento para llevar las piezas sin dañarlas. Aquí tenemos las herramientas y ahora llegamos a un punto que hay que decir que sí que los fundadores de esto, lo que vemos aquí, esto eran chinos. Acabamos siempre lo mismo. Alguien empezó y esta vez les ha tocado, les ha tocado el tema este. Esto era de pasado, como se hizo pues fachadas, como se hizo iglesias, catedrales, y hoy en día esto se ha convertido en esto, en un medio pequeñito de acero inoxidable de unas longitudes de 4,5 milímetros hasta 2 centímetros de lado que podemos hacer para aguantar pesos hasta 80 kilos en metro cuadrado, colocado en fachada. Es el medio más seguro del mundo, son patentes mundiales. Colocamos en edificios muy altos piezas muy pesadas. Esto para verlo, por ejemplo, lo dejamos también un poco para verlo, pues veo algunos ojos, están ahí mirando, esto me gusta. Eso no, ya lo tienen, gracias. Lo curioso es cómo hacemos el arrojero. Todo el mundo está pensando, a ver, esto tiene una pinta de cortándolo por detrás, ¿cómo lo hacemos? ¿Con un pie biquí en la obra? No se hace así. Hay una máquina especial, claro, para estos tacos, para estos trabajos, que fuera tenemos una máquina y si tenemos suerte y no nos hacemos tanto polvo, hacemos 4 o 5 arrojeros para que quieran, pues puede probarlo. Es divertido, primero es esto, porque todo el mundo está pensando, esto está complicado para perforar. Yo he tenido muchas representaciones y la gente dice, ya está, 2 segundos. Y esto es para un arquitecto, para ustedes, es algo tan difícil, que es tan fácil, que si el día que tengo un proyecto, uno me va a decir, esto es un rollo, esto es muy complicado. Y ustedes lo sabrán, esto no es complicado. Esto es su ventaja luego. Pues aquí tenemos 2 imágenes, como entra la broca, entra recto, y a una posición, cuando llegamos hasta abajo, pues inclinamos un poco la broca y se recorta por detrás. Simplemente es esto. En materiales como LG, pues es una perforación en seco. En otros materiales diferente, puede ser en seco, puede ser con agua también. Esto es el compuesto de una agrafe. Aquí vemos un ejemplo de un sistema con cristal. Así, si quieren pasarlo, pasamos por aquí. Lo que notarán es que se mueve la grapa. Y esto está estudiado para esto. Lo que hablamos siempre de fachadas inteligentes. El clever wall. ¿Por qué? Porque todo se mueve. Todo tiene que tener su movimiento. Una placa tiene su movimiento y tiene que moverse. Una estructura tiene que moverse. La casa tiene que moverse, sin romperse. Todo al final, todo tiene que se mover. Aquí vemos el compuesto de la agrafe con el Kyle-Anker, con el tornillo, y al final se llega pues a esto, a la composición total. No. Aquí vemos cómo entra el taco, como estamos ya viéndolo en muestras, que lo podemos pasar, y luego fuera, si quieren después, pues tenemos más muestras para enseñárselo. Esto es la maquinaria. Esto es una máquina para llevar en obra. Lo que tiene este sistema y la placa IMEX, la ventaja muy grande que es, yo puedo instalar el sistema de anclaje en obra, mientras el señor Xavi de la Casa Valid me está fabricando mi placa. Yo tengo un plano como instalo, él tiene un plano como perforo. Todo al mismo tiempo. Es una ejecución muy rápida, muy limpia. Ustedes en sus obras no van a tener materiales
muertas de risas hasta que está acabado, me tengo que mover material, se va a dañar, me van a robar. Todo esto se puede olvidar. Fíjese qué tranquilidad, una fachada que tiene un precio muy importante, que no hay pérdidas, no hay roturas, no hay discusiones. Qué bien, feliz. Es lo que buscamos todos. Entonces, esta máquina realmente es para llevar por obra, para terminaciones en concreto. Una ventana que hay que perforar en sitio, o una parte de una fachada que no se podía ejecutar en taller. Estos mismos son las brocas que utilizamos. Eso es una broca para esta máquina y esta es la broca para una maquinaria CNC, centro numérico, que esto es la gran ventaja también para producirlo. Pues cuando tienes un centro numérico, pues puedes fabricar 2000 metros cuadrados en X tiempo y suministrarlo. Esto es una maquinaria que se puede tener en un taller, como se puede tener también en obra. Que hay gente que se fabrica o se perforan las placas en obra y se puede hacer. Las ventajas de nuestro sistema junto con la placa LG, es primero es un sistema oculto, lo que están buscando todos en el diseño de hoy. Instalación rápida, planimetría total, juntas perfectas. La junta perfecta conseguimos muy fácil. Aunque en la instalación siempre puede que vea 1 milímetro o 2 milímetros de fallo. Por eso tenemos aquí luego puesto un tornillo. Este tornillo nos permite subir, bajar la placa. Que siempre puede que vea un pequeño fallo, ¿no? Es imposible trabajar con perfiles tan rectas. Y por eso hay unos medios que ayudan. La instalación, lo tengo un poco mal puesto, la instalación de la perforería y fabricación de la placa al mismo tiempo. Manipulación LG en fábrica, lo que he comentado un poco antes. Suministro de materiales según el ritmo de la instalación. Son las ventajas que están buscando ustedes para obras. Lo que no quieren más dolor de cabeza es con el constructor, con el instalador, se me han roto, se me han llevado, no sé qué. Discusiones de día en día que hay. Supongo que han visto ya instalaciones así ocultas, pero les paso un poco cómo se compone. Una instalación de sistemas verticales junto con los sistemas de ATK 103 horizontales. Luego colocamos las piezas junto con el taco Kyle a la placa. Sentamos la placa, sentamos la última y a lo que vemos ahí arriba, esta parte le llamamos puntos fijos. Todo el mundo sabemos que las placas o las fachadas se tienen que mover de un lado al otro y en algún sitio le tenemos que parar. Entonces ponemos unas pletinas con unos tornillos autorroscantes y las fijamos al lado de la grapa. Y a partir de ahí la placa se mueve al otro lado. Cosas complicadas y lo que comenté antes, lo que se puede hacer cuando alguien se ha olvidado que hay un pilar de 52 centímetros que ha salido. ¿Y dónde ha salido? Pues hay que taparlo. Pues el arquitecto nos ha preguntado si es posible, y yo decía, todo es posible. Y nos venía, cuando teníamos más o menos la situación puesta como esta, nos venía el arquitecto y decía, toca, esto no se mueve, no, esto es estática, no mecánica. ¿Esto aguanta? Vale. Y yo tenía un señor trabajando, pues tenía 120 kilos y escala para arriba. Y escalaba para arriba a 3 metros y decía, arquitecto, ya está. Y esto fue todo documentado con una estática y un plano de montaje. Es una instalación en Menorca de un auditorium que se hizo en Ferrerías. Pues prácticamente hemos llegado al final. Muchísimas gracias y que disfruten más el día. El último ponente, Xavi, de la empresa Valit, taller especializado en tema de fachadas con IMAX. Hola. Una referencia para ustedes aquí en Barcelona y en Cataluña. Hola.
Yo como soy de Barcelona y de Cataluña, si no tenéis inconveniente hablaré en catalán. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Vale. Sí, sí. Bueno, com ja heu vist, en un procés de façana ventilada, doncs partim del material, a partir d'aquest material i d'una prescripció de la superestructura, després toca la feina del taller manipulador, que el que fa és que adapta les peces per posar sobre la superestructura del material Himax. Doncs tot això necessita una especialització. Doncs en Avalit el que fem és que som especialistes en la manipulació d'aquest material de superfície sòlida. Avalit som una companyia que és una companyia catalana, està situada a Manresa, a prop de Súria, i el que tenim és una forta vocació internacional. De fet, estem fent bastants projectes amb aquest equip de Himax, perquè el que fem és, tots units fem un equip i mirem de donar sempre als arquitectes una solució final. Himax sempre està darrere de la coordinació total de tot el projecte, amb l'objectiu que l'arquitecte s'oblidi absolutament de tots els passos. L'arquitecte diu, jo vull fer això, i Himax mou les peces perquè al final aconseguim allò, o el més pròxim a allò, que és el que vol l'arquitecte. A Callús el que tenim és la fàbrica. A la fàbrica disposem de les últimes tecnologies. Això significa que a més de controls numèrics, per exemple, hem desenvolupat una aplicació pròpia que tenim un control numèric de 6 eixos, on som capaços de mecanitzar volums, per exemple, de 3 metres cúbics. Això voldria dir que si volguéssim, i a proposta del Cristian, podríem fer una escultura de Himax sempre i quan estigués dintre dels 3 metres cúbics de volum. Tenim diversos controls numèrics, etc. Un dels característiques principals d'aquest tipus de material és que és termoformable. Que és termoformable, això significa que el que fem és l'escalfem, per tant necessitem forns, i després el posem a dintre de molles i necessitem premses per premsar-lo. De manera que tenim premses hidràuliques, tenim premses de membrana, tenim tota una sèrie de maquinària per poder al final donar-li forma a tot allò que volem fer en superfície sòlida. I què es pot fer en superfície sòlida? Doncs en superfície sòlida es pot fer tot el que es fa, per exemple, en fusta. I què no es fa en fusta? Res, o sigui, es pot fer tot. Si es pot fer tot, l'únic que necessitem és, o l'únic requeriment és tenir temps i tenir calés. Vull dir, és l'únic condicionant per poder fer qualsevol projecte que vulguem amb superfície sòlida. A partir d'aquí, i un requisit molt important, és saber que sempre que manipulem materials de superfície sòlida, el format amb el que nosaltres rebem el material és un format a tamany de planxa. I per què és important això? Perquè al final sempre busquem preu, busquem que allò que volem fer s'assembli al màxim al que hem definit, però a més busquem que sigui viable econòmicament. Això el que significa és les peces s'han de manipular i la manipulació sempre implica un cost. Per tant, de cara als arquitectes, el que és molt important és saber les restriccions o els límits inicials que teniu. I això què significa? Això significa que nosaltres sempre rebem el material en format planxa i no hi ha infinits formats planxa. Quan parlem de planxes, de Himax, parlem de gruix de 6 mil·límetres, de gruix de 9 i de gruix de 12. El tamany de 6 mil·límetres és 2,5 metres per 76, el de 9 mil·límetres 3,68 per 76 i el de 12 mil·límetres 3,68 per 76. Això per què ho dic? Ho dic perquè és que jo tinc una aplicació on vull fer peces de 80 centímetres per metro 30. Hòstia, 80 per metro 30. Imagina't que fessis 75 per metro 20, que jo el que faig és la planxa de 3,68, la divideixo per 3, tinc metro 22, metro 20, i en lloc dels 76 centímetres, 75. Doncs fer el mateix projecte en planxes de metro 30 per 80 o de metro 20 per 75, la diferència de preu és abismal. Aquí és on entra la feina una mica del taller manipulador, que tracta de reunir-se amb arquitectes, etc., per intentar buscar la solució el més viable possible. Els serveis que oferim a Avalit una mica van d'aquí, és a dir, quan a nosaltres ens ve veure perquè ens han prescrit o pel que sigui un arquitecte i ens diu, mira, per exemple, en aquest cas, jo el que vull és fer un mostrador de recepció i més o menys la idea que vull és aquesta. Molt bé, ens venen a veure amb aquesta idea,
A Valit el que fem és analitzem i desenvolupem, intentem fabricar allò que els arquitectes, interioristes, decoradors, moltes vegades voleu. En els temps que corren, i jo no sé, cadascú coneixerà més bé casa seva, però fins i tot ens han vingut arquitectes on ens han proposat que féssim taules i s'han descuidat les potes perquè la taula s'aguanti. Què vull dir amb això? Vull dir amb això que al final, quan algú intenta fer alguna cosa, aquell alguna cosa ha de poder-se fabricar. M'explico? Doncs és molt important que perquè això sigui econòmicament viable i es pugui dur a terme, hi hagi tot una anàlisi de les peces, especialment quan parlem de façana ventilada, perquè en una façana ventilada és molt important, al final acaben sent normalment bastants metros i tot el que puguem guanyar, no només amb merma de material, sinó també amb actuació i instal·lació final, acaba sent important. A Valit sempre treballem en 3 dimensions. Per què? Perquè les màquines que tenim ens obliguen a que tots els programes que sempre que fem servir els hem de programar en 3 dimensions, per tant, de manera que ni que fem una sola lavabo particular d'una senyora particular, una sola cuina particular, sempre estem obligats a fer-ho tot en 3D per poder programar les nostres màquines. Dintre de Valit hem generat alguns tipus de software i plugin per comunicar-nos amb aquestes màquines, que el que fan és que un cop tenim fet el dibuix en 3 dimensions, directament les màquines són capaces de llegir aquests dibuixos i executar el que s'ha fet. De manera que des de la idea inicial el que es fa és tota una sèrie d'anàlisis, ara veurem com analitzem un projecte, es busquen solucions, es generen els plànols definitius i finalment aconseguim fer la peça. Quan diem que analitzem, què és el que fem? Doncs una de les coses que fem en el nostre anàlisi, suposo que és una eina que els arquitectes, molts de vosaltres ja coneixeu, no sé quants ho feu servir o quants no ho feu servir, però, per exemple, treballem amb softwares de disseny paramètric. Què significa software de disseny paramètric? Doncs nosaltres, quan hem d'estudiar una cosa, el que hem de fer és mirar de fer-la de moltes maneres diferents. Si la fem així, val tant i és més o menys ràpid. Si la fem així, és una altra solució. Això el que fem és que, en lloc de dibuixar com es dibuixa normalment, fent línies, nosaltres dibuixem en funcions matemàtiques. Això el que significa és que tots els elements que tenim nosaltres dintre d'aquest dibuix són variables. I com que són precisament variables, les podem variar. I com que les podem variar, el que podem fer és anar aconseguint i anar simulant totes les diferents mides. Per exemple, en aquest cas és una barra de bar que hem de fer a Rotterdam. Molt bé. Com que és una barra de bar que és amb material retroil·luminat, el que necessitem, i perquè és a Rotterdam a més, és quant temps trigarem allà a muntar i que no ens equivoquem i com tenim menys merma. Doncs el que fem és simular. Què podem fer? Podem portar les planxes tallades per la meitat, doncs simulem les peces a 38 centímetres o no, a 75. Què correrem més? Què correrem menys? Com tindrem més merma? Com tindrem menys merma? En el cas d'una façana ventilada, farem les juntes verticals, les farem horitzontals. Començarem des de l'esquerra cap a la dreta, començarem des de la dreta cap a l'esquerra. Començarem des d'aquí o començarem des d'allà. Doncs tot això hi ha softwares que utilitzem a Valit, que són de disseny paramètric, el que fan és ens permeten estudiar tot aquest tipus de coses. Un altre projecte, un altre procés molt important és, un cop hem fet tot aquest estudi, es tracta, molt bé, ara ja sabem com ho farem, ara mirarem d'analitzar com ho farem. Per analitzar com ho farem, el que fem és que, i amb això, per exemple, treballem molt bé amb la casa BWM, amb els alemanys. Per què? Perquè és molt important saber, un cop ja saps com ho faràs, quan ho faràs, a terminis, etc. És a dir, a Valit el que fem també és una anàlisi no només en 3D, sinó que fem servir la quarta dimensió. I la quarta dimensió quina és? El temps. Això què vol dir? Que agafem un Microsoft Project, per exemple, un diagrama de Gantt qualsevol, agafem el dibuix en 3 dimensions i el que fem és que utilitzem un software que el que fa és lligar la tercera dimensió
o el dibuix en 3D amb el Microsoft Project. Això ens permet, per exemple, davant d'un arquitecte, dir-li, miri, si vostè vol fer aquesta façana ventilada, nosaltres trigarem tant temps en fabricar i tant temps en instal·lar, però com que a més, com ha dit el Mike abans, són processos que poden ser perfectament en paral·lel, li pots ensenyar i demostrar com es muntarà aquella façana ventilada i quant temps es trigarà. És una eina que és molt important de cara a optimitzar tot tipus de costos, temps, etc. Bueno, doncs a Valit aquí veuríem un programa amb Microsoft Project, un dibuix en 3D, aquest és el software que fem servir que vincula el 3D amb el Microsoft Project i al final el producte final. Un cop has analitzat tot i després d'aquest procés d'anàlisi, lògicament el que mirem sempre és de donar una solució i la solució ens porta a generar tota la sèrie de plànols, que els aprovi el client, etc. Una altra vessant amb la que estem treballant molt fort últimament a Valit és que cada cop ens demanen més integrar tecnologia dintre del material de superfície sòlida. Tant és així que el que hem fet és que hem aconseguit fer el material de superfície sòlida que interactuï amb l'usuari. Això què significa? Doncs que el Solid Surface, en aquest cas per exemple el HiMax, pot ser tàctil. Això vol dir que jo puc directament tocar sobre el Solid Surface i que passin coses. Sembla que entrem en una nova, o mirarem d'entrar en una nova època on no només tinguem una taula que serveix només per aguantar coses, sinó que és que a més, per exemple, aquella taula té una funcionalitat o interactua amb l'usuari. En el tòtem que hem portat avui aquí tenim una aplicació on es veu aquesta interacció, que el que pot fer, per exemple, amb una façana ventilada és tu podries comandar tots els colors utilitzant un material translúcid, però hem tingut la mala sort que al final se'ns ha trencat una part de la targeta controladora i no sé si no la podrem fer servir, no? Bueno, la podrem fer servir des de l'iPhone, no? Bueno, coses del directe. Què més? Alguns exemples, per exemple, que ens permeten analitzar o com treballem a Valit. Doncs mira, ara mateix estem fent a Hamburg, a Alemanya, una façana ventilada i aquests són els plànols de la façana ventilada. En aquest cas es tracta d'una façana ventilada, que és una façana ventilada en 3D. I per què en 3D? Doncs perquè si entrem a analitzar una mica, veurem que no només tenim aquestes curves així, amb aquesta sola direcció, si tota la façana fos només en aquesta direcció i en aquesta aquí, parlaríem que igual estem parlant d'una façana en 2D, però si ens hi fixem, en la part central també tenim una trobada entre aquestes curves i aquestes, per tant estaríem parlant d'una façana en 3D. Després d'analitzar, per exemple, aquí i després de diverses reunions es decideix aquests formats de planxa. Per què es decideix aquests formats de planxa? Es decideix aquests formats de planxa perquè per mirar d'optimitzar una mica tant la merma de material com el procés d'instal·lació. Aquí cabe decir que estaba planificando, nosotros le dijimos, no recomendamos que se haga, el arquitecto dijo, yo quiero esas piezas, las piezas termoformadas sin juntas. Dijimos, ok, se puede, no lo recomendamos, y él dijo, o sea, lo que quiero decir con esto es que se puede hacer sin juntas si alguien lo quiere hacer. Sí, o sigui, sembla una de les virtuts del material és que el pots soldar químicament i per tant no tens juntes. Llavors el primer requisit que sempre et demanen és no, jo vull tot sense juntes, tot, sempre. Home, vale. Però és un material que té contracció i dilatació, per tant hem de deixar-lo que es mogui. I no només això, sinó que és que en el cas d'una façana ventilada sempre el muntem sobre una estructura metàl·lica que, com ha dit perfectament el Mike, també es mou. Per tant, per què fem un equip en façana ventilada? Fem un equip en façana ventilada perquè quan anem a estudiar i quan anem a parlar amb un arquitecte anem al de la superestructura, al taller manipulador i l'AG com a coordinador. Per què? Perquè el que no pot ser és que el Mike i el seu equip
facin un càlcul d'estàtica i decideixin que els punts fixes obliguen a moure el material des d'aquesta finestra cap a l'esquerra i els de valit després decideixin que aquesta peça es mourà cap a la dreta, perquè al final o anem tots a una o no ha de funcionar, o no funcionarà. Un altre exemple de la coordinació, per exemple, que tenim amb els de BWM, doncs és, normalment, quan nosaltres hem fet la proposta de com al final seran les plaques, el que fem és que s'envia el projecte a Alemanya, els de la subestructura, la casa BWM fa tots els càlculs d'estàtica, et diu on has de posar els punts fixes, on has de posar els punts mòbils, i després a Valit rebem un altre cop aquesta proposta i acabem d'adaptar nosaltres les peces. Doncs en aquest cas, el que us deia el Mike, aquí tenim els Skylanka que van sobre els perfils horitzontals, que van sobre la subestructura en perfils verticals. Bueno, sí que m'agradaria ensenyar-vos doncs, una de les coses que ens toca fer moltes vegades a Valit i que potser no és pròpiament de la nostra feina, però al final sempre ens acaba influenciant directament, és el fet que ho dissenyem tot en 3D, que sempre és un avantatge per nosaltres perquè després ens ajuda a córrer, fa que al final, per exemple, en projectes on nosaltres només fem banyeres, plats de dutxa, mobles, etc., acabem podent simular tota una planta, com en aquest cas, un projecte important que vam fer aquí a Barcelona, on podem analitzar tot el que volem, és a dir, és que fins i tot podríem saber quants tornillos tenim, perquè si ens acostem aquí, per exemple, en 3D, veurem doncs, realment els tornillos que tenim, o és que en aquesta tauleta de nit d'aquí vam posar-hi rodetes, doncs sí, aquí tenim rodetes, etc. Ara, per exemple, estem en un altre projecte. Això és un projecte per uns suïssos on analitzem també fins al més mínim detall com són aquests carros, com s'han de penjar les llums. En aquest cas també fem servir un sistema de Keil amb uns tornillos especials perquè en aquest cas tot el quiròfan es retroil·lumina, tot, i per tant hem hagut de pensar un sistema on es separin 40 centímetres de la paret, que al final tens l'efecte, si entres a dintre del quiròfan, totes les parets es retroil·luminen, inclús el sostre, i tens un efecte de núvol. Bé, doncs, tots aquests dibuixos en 3D, tot i que nosaltres només fem la part de Solid Surface, doncs és un dels forts de Valit, l'enginyeria. A partir d'aquí, doncs, bueno, aplicacions que hem fet, hem estat en molts hotels, el Contract és una de les nostres especialitats, aquest és un hotel que vam fer amb algú que hi ha aquí al públic l'any passat, també treballem bastant en el món del wellness i l'espa, hospitals és un dels nostres forts perquè aquest Solid Surface és un material que s'utilitza molt en hospitals, en el món del retail, centres comercials, i aquí el que acreditem és que som un taller homologat per treballar amb materials de superfície sòlida, som un partner europeu de la casa LG, especialitzat o especialista en façana ventilada. Algun dels hotels on hem intervingut, projectes així de referència i hospitals. I res, una mica això és tot. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Xavi. Bueno, pues yo como gerente de Alpisa simplemente quería agradecerles la presencia a los arquitectos que se han acercado en el día de hoy, también a la prensa que ha venido para cubrir el evento y sobre todo especial gracias a todos los ponentes que, como habéis visto, son muy variados y también muy expertos en sus materias, a Mike, a Tom, a Xavi, a Marta y a Cristian. Especial gracias también al COAC por habernos dado la oportunidad de estar aquí presentes y poder tener este momento de compartir para información que creo que es interesante ante un material tan innovador como es Himax y unas soluciones vanguardistas de cara a las fachadas ventiladas. Creo que está bastante explicado todo en diferentes fases lo que se puede hacer con este material.
agradecemos su presencia. Ahora tenemos preparado un pequeño cóctel y bueno, el tótem que ha preparado Abalit y la máquina que ha comentado Mike, donde podremos también tocar y hacer otras preguntas que se hayan quedado en el tintero. Muchas gracias y si quieren pasamos a la siguiente sala. Gracias. Todo bien. No, lo único, Has entendido. no, no, no,